Buenos días a todos y todos. Lo vi llegar al diputado Agustín Rossi. Ayer llegamos muy Todavía tarde. está festejando el cumpleaños. Sí. Ayer llegamos muy tarde porque también estuvimos en Santa Fe, primero de Paraná, en realidad el primer debate, después Santa Fe y ahora aquí en Rosario. Pero centralmente lo que decía Alejandra, vamos a tratar de ser muy breves. Uno viene acá para escuchar. Hubo un proceso importantísimo de discusión de la Ley Federal de Cultura o de Culturas, como es parte del debate que tenemos que hacer acá hoy, durante el ministerio que condujo Teresa Parodi. Y se llegó a un borrador que no prosperó luego en la Cámara. Hay leyes parciales. Ahí está, tenemos la ley del cine, ley del Instituto Nacional del Teatro. Me tocó votar en aquel momento como senador la ley del Instituto Nacional de la Música, que está funcionando bien. Pero no hay en la Argentina una ley todavía de cultura. Uno puede preguntarse, ¿necesita la cultura una ley? ¿Es imprescindible? ¿Es necesario? ¿Es simplemente un debate superfluo? Nosotros creemos que no. Por eso ponemos en discusión 10 temas para, entre todos, elaborar algunas ideas respecto de qué es lo que debiera contener la ley. En esto Alejandra, por supuesto, debe saber mucho más que yo qué tiene que contener una ley y que no. Yo soy sociólogo y docente, y la idea de que tiene que haber una ley, por lo menos desde nuestra perspectiva, surge de una concepción que también Alejandra hacía referencia recién, que plantea la UNESCO, que cambia un poco la mirada respecto a la cultura al concebir la cultura como un derecho. La idea central, por lo menos que nosotros estamos llevando adelante, es que si es un derecho, no lo puede resolver el mercado. Si es un derecho, tiene el Estado que jugar un rol importante, y el rol que tiene que jugar el Estado tiene que estar prescrito en una ley. Solamente quiero mencionar algunas de las cuestiones que estamos discutiendo. En primer lugar, que no se trata, y me parece que este gobierno tiene esa idea, de resolver la cuestión con una mirada de mercado y de espectáculo. Nosotros, cuando hablamos de la cultura, hablamos de la producción cultural de un pueblo, pero que no alcanza con democratizar la producción, no alcanza con que todos tengan el derecho a producir cultura, sino que es necesario 2 escalones más: la democratización de la distribución de la cultura, que es fundamental, y la democratización del acceso, que todos puedan acceder a la cultura. En estas épocas, a las que hacía referencia también Alejandro recién, hay que plantear, el Estado tiene que jugar, por ejemplo, un papel contracíclico respecto de la capacidad de producción, distribución y acceso a la cultura. Y digo contracíclico en el sentido de que la Cámara Argentina del Libro, que han leído esta semana, denuncia de que este año, respecto del año pasado, se produjeron 18 millones de libros menos. El Instituto Nacional del Teatro ha planteado que este año, respecto a 2 años atrás, cayó el 37% de la venta de entradas, pero si vemos en recaudación, que tuvo que bajar los valores a valores constantes, tenemos cerca de un 60% menos. Y el INCA no tiene las estadísticas de este año, pero las del año pasado muestra que cayó 3 millones de ventas de entradas para los cines. Está claro, solo para mencionar uno de los aspectos, que es el acceso a estos 3 bienes, nos parece que el Estado tiene que jugar un rol fundamental en generar las condiciones. Por ejemplo, y esto es algo que hay que debatir, si sí o no, tiene que haber un mínimo de inversión en cultura. Recién Germán hablaba del tema de la ley de educación. La ley de educación, hemos votado también una ley de financiamiento de la educación. La ley de financiamiento fija un 6% del PBI. Bueno, la UNESCO dice que el mínimo para invertir en cultura es el 1% del PBI. ¿No? Para que ustedes tengan una idea, el Estado Nacional no está invirtiendo menos
¿sí?, del 0,5% del PBI. Estoy hablando del 1, dice la UNESCO, en la caída que tenemos para el 2019, a la que me voy a hacer referencia, en un segundo. Me parece que es fundamental prescribir si el Estado Nacional, los Estados provinciales, como hicimos en la educación. La ley de educación es una ley que es la única ley en el país que prescribe cuánto tienen que invertir los Estados provinciales. Y para garantizar que el Estado provincial invierte en la educación lo que la ley dice, se le incautan una parte de los fondos de coparticipación y se manda una cuenta especial que la provincia no la puede gastar en otra cosa, una cuenta de educación. Bueno, ¿tenemos que hacer lo mismo para la cultura? Esta es una pregunta. Ayer, en la discusión de Santa Fe, había un intendente de pueblito chiquito que decía, ¿cómo nos llega a nosotros la posibilidad de invertir en cultura? Bueno, tenemos que fijar también, entonces, cómo parte de esos recursos nacionales llega hasta los municipios, que es el lugar más cercano donde se produce, donde se enseña, donde se trabaja con la cultura. Para que ustedes tengan una idea, el Estado Nacional tenía 2 programas territoriales de distribución de cultura hasta el 2018. ¿Qué hizo el 2019? Para tener una idea. Bueno, uno de ellos, que se llama Puntos de Cultura, no sé si lo conocen, pero el otro es Cultura en los Barrios. Tenían unos presupuestos muy altos, pero tenían presupuestos de alrededor de 40 millones, unos 60, por ejemplo, presencia de la cultura en los barrios, 69 millones de pesos. ¿Cuánto tenemos el año que viene? Uno piensa en 45% de inflación, más el 23% proyectado. Bueno, este año tuvimos 69 millones de pesos, el año que viene tenemos 9 millones de pesos. ¿Se entiende? Debe haber un error de tipeo. El error fue más grande de tipeo o más simple en el otro programa que se llama este era el de presencia del Estado en los barrios, el de Punto de Cultura, porque fue muy fácil el tipeo porque es 0. Sí, se eliminó. ¿Sí? Es que eran los recursos que el Estado Nacional le daba a los municipios o le daba directamente a los protagonistas de la cultura. Nosotros en el Ministerio de Educación creamos, ¿se acuerdan?, los centros de actividades juveniles. Las escuelas estaban abiertas los sábados para las actividades culturales y también fueron cerrándose las orquestas infantiles. Uno los puede ver acá. Lo que han hecho las orquestas infantiles realmente no tiene nombre. Pero por suerte, no solo las orquestas infantiles, para tener una idea, la Sinfónica Nacional tenía 8 millones este año. En el error de tipeo, para el año que viene le pusieron 900.000 pesos. Estuvieron tocando en la puerta del Congreso el día jueves, porque no pueden hacer ni un concierto, tienen que llevar los micros, digamos, los salarios los tienen, pero tienen que contratar los directores, los solistas. Sé que le alcanza para uno. No, para que tengamos una idea, vamos a estar pagando una orquesta para colmo que no va a poder tocar. Aparte es una orquesta nacional, tendría que viajar por todo el país, tendría que llevar... Bueno, la banda sinfónica de ciegos, por una cuestión de delicadeza, le bajaron un poco menos, tenían 3 millones y le pusieron 1 millón. En serio, te estoy hablando, no que no aumenta de la mano de la inflación, sino que directamente sacan. Bueno, yo podría... Todo el presupuesto de cultura es a la baja. El Museo Nacional de Bellas Artes, que sería un orgullo, le bajaron 40 millones de pesos. Tenía 130 este año, le pusieron 90 para el año que viene. En la atención de museos, la reparación de museos, tenía 50 millones este año, también por un error de tipeo se olvidaron de ponerlo este año, entonces tiene 0. Así que, bueno, necesitamos una ley, no significa que porque es una ley lo van a cumplir, porque no están cumpliendo tampoco la ley de educación técnica, el financiamiento educativo, la paritaria docente o la ley de educación nacional, pero me parece que hay un elemento, hay una herramienta sobre la cual podemos discutir. Menciono 2 o 3 temas más que después ustedes seguramente van a aplicar. Un segundo tema que tenemos que discutir son los derechos de los trabajadores de la cultura. ¿Son trabajadores?
si son trabajadores, tienen que tener derechos equiparados a cualquier otro trabajador. ¿Dónde está la jubilación de quienes hacen danza? ¿Dónde está la jubilación de quienes hacen artes plásticas? ¿No? Los escritores. ¿Dónde está el respeto al derecho de autor de los escritores? Tenemos un conjunto de temas que son centrales que hay que discutir. Otro tema para discutir es el tema de esto que yo hablaba, culturas, cómo nosotros hacemos para mantener la diversidad cultural tan rica de este país y trabajar por la igualdad cultural. Porque muchas veces para trabajar por la igualdad destruimos la diversidad. Entonces necesitamos una ley que favorezca la diversidad cultural, pero al mismo tiempo le dé oportunidades a todos. En la ley de educación incorporamos, por ejemplo, el tema de la educación intercultural bilingüe. Es una obligación del Estado sostener la educación bilingüe. No es que es una dádiva que le damos a los pueblos originarios. Están antes que nosotros y el Estado tiene que tenerlo, pero para lo cual hay que formar docentes bilingües. No es que simplemente lo ponemos en la ley y ya está. Bueno, ¿cómo hacemos para cuidar las culturas originarias? ¿Cómo hacemos para cuidar las culturas migrantes? ¿Y cómo hacemos, que me parece también muy importante actualmente, la de los nuevos migrantes? Porque el impacto que tenemos de la migración latinoamericana, todavía estamos pasando todos en la migración europea, pero Argentina está impactada, y Santa Fe y Rosario, por la migración latinoamericana. Bueno, ¿cómo esa cultura se integra? ¿No? ¿Cómo mantenemos esa diversidad? El concepto es distinto al que teníamos. Nosotros surgimos de un concepto cultural de la generación del 80 del ser nacional. Había un argentino, no hay un argentino. No es un crisol de razas, ¿no? Que metíamos a todos, un tano, incluso gallego, y salía alguien de pueblo originario y salía el argentino. Hoy tenemos que tener esta idea de diversidad cultural y de igualdad, inclusive, por supuesto, de los temas de género que pasan a ocupar un lugar central. Dice Emilia Ferreiro, si el otro es diferente, tengo algo para aprender de él. ¿No? Y ya no el último tema, porque si no no quería referirme tanto, pero el tema de la cultura nacional como tal. Digo, temas que tenemos que discutir. Hay que meterle a Netflix el 30% de producción nacional. No estamos discutiendo si le metemos impuesto o no, como podrían no tener impuestos. Vienen acá, todos pagamos. ¿Podrían no tener impuestos o no? Ahora, tiene que tener Netflix una cuota a cada país que entra, por lo menos al nuestro, es decir, el 20% de esa producción tiene que ser nacional si quieren entrar. Hay una cultura universal que arrasa con las culturas nacionales. Ayer justamente una compañía en Santa Fe decía, bueno, ¿por qué vamos a hablar de cultura nacional si ahora hay una cultura global? De ninguna manera, la cultura global es la cultura de los países dominantes que nos las hacen pasar como cultura global, pero es la cultura de ellos. Sí, bueno, pero todos los países no van a la integración, sí, justamente, pero la integración es porque hay identidad. Incluso la integración latinoamericana es porque cada país tiene su identidad. Vaya uno en la Comunidad Europea a decirle a un catalán que es gallego, ¿no? O a un vasco que es español. Cuanto más integración, más identidad. Las culturas florecen, miren el Brexit, las culturas florecen justamente y se pueden integrar a partir de estar seguras, de ser culturas firmes y que defienden su propia identidad. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para defender la identidad? Bueno, estoy mencionando solo algunos de los 10 temas que estamos poniendo en discusión. El tema del federalismo es un tema central para la discusión cultural argentina. El tema de cómo valorar y recuperar, es un solo tema más, el tema de las lenguas originales. ¿No? La UNESCO define, yo era miembro del representante argentino y miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO cuando se discutió el tema de la lengua. Hay decenas de miles de lenguas en el mundo y la definición es que si se pierde una lengua en el mundo la perdemos todos. ¿No? Aunque tengan 4 familias, 2 familias, 2 personas. Entonces la recuperación de la lengua es parte de la recuperación de la cultura de un pueblo. ¿Cómo nosotros, qué estamos haciendo para nosotros? Estamos perdiendo nuestras lenguas originarias. ¿Cómo hacemos para recuperarlas? Digo, para mencionar algunos temas y simplemente ahora empezar a escucharlo. Me parece que tiene que surgir, es muy fácil una ley, Alejandra, hacer grandes declamaciones. No sirve para nada. Nosotros tenemos una ley que sea muy descriptiva respecto de lo que el Estado, de lo que el mercado, de lo que los actores, el protagonista de la cultura, qué derechos y qué deberes tienen. Me parece que es una ley corta, ¿no? Porque uno decía, además, Daniel, hay una cosa,
una ley siempre es una foto de un momento, ¿no? Y esa foto es efímera también. Y es una foto que se puede corregir, o sea que tiene que tener la plasticidad, la ley, para no solamente abarcar las demandas del momento, sino también para que tenga la posibilidad de ser reformulada permanentemente, o sea que tenga esa amplitud, ¿no? Eso es muy importante. Sí, ese es el tema. Insisto, uno podría hacer grandes enunciados respecto de la cultura, uno podría discutir muchísimo respecto de la cultura, pero nosotros lo que intentamos avanzar es en qué temas concretos en una ley pueden estar colocados para garantizar el eje central. La cultura es un derecho, no es un derecho de ir al cine, no es un derecho de ir al teatro nada más. Por supuesto eso es un derecho que tiene que garantizar el Estado. Es el derecho de todo un pueblo a producir cultura, a que esa cultura y ese patrimonio cultural sea protegido y tener los mecanismos para que sea distribuido. Doy un ejemplo, Encuentro y Paca Paca, que hoy uno no los encuentra por ningún lugar, eran parte de eso. Y por supuesto, la posibilidad de la acción. Así que bueno, la verdad que es un sábado a la mañana, estoy maravillado que estén todos ustedes acá, no sé cómo estoy yo, cómo estés Agustín, pero estoy más maravillado que estén ustedes acá, pero eso indica que hay una pasión, hay un interés. Esto lo hemos visto a lo largo y lo ancho del país en todos los lugares donde hemos estado. Me parece que nos merecemos el debate, así que empecemos y después vamos a abrir un foro virtual donde las conclusiones de cada uno de los espacios puedan ser volcados. Muchas gracias.